Hace algunos días se hundió la reforma a la salud en nuestro país. Claramente el presidente Gustavo Petro salió a indicar su inconformismo frente a lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República por el hundimiento de esta reforma tan importante para nuestro país. Sin embargo, ahora viene un nuevo debate para una reforma tan importante igualmente como lo es el de la reforma pensional. Pero resulta que el presidente del Senado salió indignadísimo, mencionando que estaba completamente en contra de las declaraciones que había mencionado el presidente Gustavo Petro y que no iba a admitir ningún tipo de descalificación en contra de él o de sus compañeros. Y que supuestamente por ese trato inadecuado levantaba la sesión y esto provocó que no se pudiera debatir la reforma pensional. Por supuesto, esto generó un completo rechazo por parte del Partido del Pacto Histórico, quienes exigían que por favor se debatiera esta reforma tan importante. Pero el presidente del Senado, pues muy orondoso, dijo que levantaba la sesión y que citaba nuevamente para el lunes de la próxima semana. Así que Gustavo Bolívar concedió una entrevista a la W, en donde allí por supuesto manifestó su completa indignación frente a este actuar tan lamentable del presidente del Senado, Iván Name. Pero como es costumbre de los periodistas de nuestro país, la que estaba entrevistando a Gustavo Bolívar, por supuesto, dejó en evidencia del lado de quien está. En este caso, del lado de la oposición, que no quiere hacer otra cosa que torpedear todos los proyectos y reformas que tiene el gobierno nacional. Es más, incluso esta se atrevió a decirle a Gustavo Bolívar que por favor le dijera a nuestro presidente Gustavo Petro que venga, ¿por qué no le baja 3 rayitas a su genio? Bájele 3 rayitas a esa manera de tratar a las personas. De verdad que es indignante la manera de hacer periodismo de estos medios tradicionales de comunicación. Pero por favor, escuchen ustedes esta entrevista, en la que por supuesto Gustavo Bolívar la dejó en ridículo y por supuesto fue muy contundente frente a lo que hoy en día debe beneficiar a los colombianos más que a los senadores y congresistas. Presten atención. Saludamos al director del DPS, Gustavo Bolívar. Buenos días. Hola Julio, muy buenos días a la mesa y a los oyentes. Mire, usted puso un trino que nos ha llamado mucho la atención. Lucas, para que no haya lugar a confusión, ¿qué dice el trino del director del DPS? Mire, se lo leo textualmente, abro comillas. El presidente del Senado, Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo, sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse sentir. Debería autoconvocarse en cada rincón del país y ejercer su soberanía. Constituir asambleas populares y declararse en poder constituyente. Los 3 poderes del poder público y los partidos deben acordar las salidas a esa crisis de legitimidad y representatividad. Cierro comillas. Don Gustavo, usted como millones de colombianos tiene válidas críticas sobre el papel del Congreso, pero al fin y al cabo usted es ejecutivo en este momento, es decir, usted está en el equipo de gobierno en una oficina muy, pero muy importante. Entonces sus palabras no son las palabras de un crítico más del Congreso, sus palabras son las del director del Departamento de Prosperidad Social. Independientemente de las críticas que usted tenga por el manejo, en donde no entro a discutir sus razones, que las respeto, ¿cómo es eso, esa invitación de las asambleas populares de la calle? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, Julio, primero que todo, tenemos que analizar el papel del Congreso durante el último año. Lo que sucedió ayer en el Congreso es inaudito. Teníamos los tiempos apenas ajustados para que la reforma pensional tuviera lugar y se pudiera aprobar o desaprobar, digamos, para las votaciones. Y con el levantamiento de la plenaria de ayer, el señor Name ya enterró, les puedo dar acá la primicia, la reforma pensional. La reforma pensional tenía como objetivo entregarle media pensión a casi 3,5 millones de ancianos que hoy no la tienen, entregarle medio salario mínimo. Porque bueno, aquí ya entramos en cuestiones técnicas. Al dejar de cotizar a los fondos privados, las personas que ganan entre 1 y 4 salarios ya iban en 3, la oferta de los fondos privados era que fueran 2. La cifra que fuera, ese dinero ya dejaba de ir a los fondos privados, sino se iba al Estado, y el Estado con ese dinero iba formando una caja para poderle dar la pensión a los más viejos de este país. No se logró la reforma de la salud, y no se va a lograr, estoy medio seguro, la reforma laboral. Entonces, cuando el Congreso de la República, que es elegido por el pueblo, para que legisle por el pueblo, se dedica a torpedear todas las reformas del Congreso y a defender ya no al pueblo, que esa es la democracia representativa,
sino a intereses privados, pues uno dice aquí se rompió la democracia representativa y ya es el pueblo en su poder, porque es que aquí no mandamos nosotros, ni yo, ni Petro, perdónenme que me haya nombrado primero, ni el Congreso. Aquí lo que manda es el pueblo, y el pueblo le dio una orden al Congreso de que él legislara, y el Congreso no está legislando, levantan las sesiones, las sabotean, rompen los quórums, todo un año sin trabajar, un Congreso que nos cuesta cerca de $1 billón. Entonces yo lo que le digo a la gente es, ustedes reclamen, reúnanse, hagan asambleas populares y reclamen ustedes como poder constituyente. Yo creo que eso no es ningún delito hacerlo. Pero doctor Bolívar, le insisto con la pregunta de Julio, ¿qué significa declararse en poder constituyente? Esa figura no existe en la Constitución, no existe en la ley, hay unos caminos clarísimos para adelantar una asamblea constituyente. Por eso le pregunto concretamente, ¿a usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con una conmoción interior para adelantar esa vía constituyente por parte del presidente de la República? No, en ningún lado dice eso del tweet, ni lo haría, ni lo permitiría, ni lo patrocinaría. Ahí lo que dice es que dentro de los mecanismos de participación ciudadana, ahí hay varios mecanismos que puede usar la persona o las comunidades. Uno de ellos puede ser los cabildos abiertos. Pero ahí en ningún lado se está incitando a la violencia. Estoy diciéndole a la gente, reclamen, reúnanse y reclámenle a las personas por las que ustedes votaron para que aprobaran una reforma. Pero doctor Bolívar, los cabildos abiertos no sirven para adelantar asambleas constituyentes. Por eso insisto en el mecanismo. Entiendo el espíritu de la declaración, pero no entiendo el mecanismo. Usted dice que la Constitución en ningún lado dice eso, y sí lo dice. En el capítulo 1, en el preámbulo, prácticamente dice que el poder emana del pueblo. Claro, pero las asambleas... El pueblo es soberano. Pero los cabildos abiertos sirven para unos temas específicos y en ningún momento para una materia como una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso insisto en el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual las personas se declaran en poder constituyente? Es que una asamblea popular como la que yo propongo, o muchas asambleas populares, para que la gente se siente a debatir el rol del Congreso y decir por qué el Congreso no toma la medida en beneficio del pueblo, por qué el Congreso sabotea, por qué el Congreso rompe el quórum a toda hora. Eso se hace, nosotros lo hicimos en algunas ocasiones cuando éramos oposición, pero ya eso es constante, y lo de ayer ya rebosó la copa, y es el presidente convoca a la plenaria y hondamente dice, hoy no va a haber plenaria porque en protesta porque lo que ha dicho el presidente de la República sobre la reforma a la salud en el Congreso, y la levanta sabiendo que teníamos los tiempos ajustados, otra reforma que se hunde. Si nosotros éramos el gobierno del cambio y no han dejado hacer el cambio, el único camino que le queda a la gente es protestar, y pacíficamente, hay ningún lado de violencia. Las asambleas populares siempre son pacíficas, y es reunirse a analizar el rol del Congreso y exigir. Es que el pueblo es el que manda en este país, no nosotros. Sí, doctor Bolívar, pero usted dice que el Congreso no está legislando. Sin embargo, el Congreso legisló y hundió la reforma a la salud. Lo que pasa es que eso no le gustó al gobierno, no le gustó al presidente, y ahí pues el presidente dijo que entonces, como no se concertó en el Congreso, tocaba irse de golpe, se anuncian los decretos de la salud, salen las intervenciones. ¿No le parece que eso es no respetar la separación de poderes y no respetar al Congreso, que también lo eligió el pueblo, cuando usted nos dice acá que el que manda es el pueblo? Sí, pero ojo, yo estoy diciendo, se rompió la democracia representativa, porque es que el Congreso tiene que representar los intereses del pueblo. ¿Y ahí qué representaron? Los intereses de una multinacional que es dueña de una de las EPS y que financió a esos congresistas, a varios de esos congresistas que votaron contra la reforma. Entonces, ¿a quién están obedeciendo? ¿A la gente que votó o a los intereses de unas élites que son las que se han enquistado ahí y financiando campañas que hacen a todos los favores que necesitan del Congreso? Eso también lo hemos denunciado y hemos pedido, yo mismo presenté varios proyectos de ley en este sentido, para que la financiación de las campañas y de la política y de los partidos sea 100% estatal. Mientras no desterremos de la política la financiación de privados, siempre va a ocurrir esto. Los congresistas, con contadas excepciones, van a llegar allá a representar intereses corporativos. Entonces esto ya es una corporatocracia, esto ya no es una democracia. Doctor. Y yo no le veo nada malo es que la gente en su poder soberano, que emana del pueblo, se reúnan y analicen esta situación. Doctor Bolívar, pero cuando esos partidos que usted menciona, que supuestamente están financiados por estas personas, pues votan a favor del gobierno, ahí sí les gusta, y ahí sí se quedan callados. Entonces, ¿no le parece que están usando el doble rasero? Nosotros no recibimos ni un peso de financiación privada. Mira. No, yo no estoy hablando de su partido, yo estoy hablando de los otros partidos que cuando apoyan las reformas del gobierno, como cuando apoyaron la reforma en la Cámara, ustedes se quedaron callados y ahí sí les gustaba. Entonces, lo que parece es que ustedes quieren que el Congreso simplemente apoye las reformas del gobierno y ese es el único camino. Y cuando no sucede, entonces el Congreso no sirve. Pero mire que lo que yo estoy protestando es que hayan levantado la sesión. Si hay un debate y en franca lid, congresistas soberanos, independientes, que no saben que no se financiaron con dinero de esos fondos, en el caso de las pensiones, con dinero de esas EPS, en el caso de la reforma de la salud, hunden una reforma, nosotros no hemos dicho nada.
Pero lo que sí estamos reclamando es cómo la injerencia de corporaciones en la política están haciendo hundir las reformas. Entonces, pedirle al constituyente primario, que es quien representa la democracia, que se reúnan y analicen esta situación, me parece que es el camino. Sí, usted habla del diálogo, de la concertación, de que la gente exija, pero usted no cree, director, que el presidente Gustavo Petro también tiene que bajarle 3 rayitas a sus señalamientos, porque si bien es cierto y usted dice que hay muchos congresistas que actúan mal, que hay corrupción, ¿usted no cree que hay unos que sí actúan bien y que merecen el respeto del presidente? Sí, claro que sí, y aquí todos tenemos que bajarle. Y eso es lo que intentó el presidente de la República casi por año y medio, un acuerdo nacional. Se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con lo que llamamos nosotros los cacaos, es decir, las élites empresariales. Se ha reunido con todo el mundo, pero a la final, cuando llegan las votaciones en el Congreso, uno lo que se da cuenta es que los congresistas ya no le obedecen al pueblo que los elige, sino a unos intereses. Eso ustedes lo saben y yo lo sé. Eso no es una primicia. Pero eso hay que cambiarlo de alguna manera. Por ejemplo, las asambleas populares pueden exigir a través de una ley de iniciativa popular que se prohíba la financiación de empresas privadas de las campañas. Es una propuesta y el pueblo la puede hacer, digo yo, entre muchos otros temas. Pero nunca, y el presidente lo ha repetido porque sé que me van a salir con ese cuento más tarde, que es que el presidente quiere perpetuar. Lo ha dicho en todos los escenarios, él no va a seguir después de 2016. Pero el pacto histórico sí aspira a seguir después de 2026, no el presidente, porque él desde la campaña se comprometió y lo ha prometido y lo ha vuelto a decir en varios escenarios en este tiempo, que él no se quiere reelegir porque es que eso no está en la Constitución. Cambiar la Constitución aquí sería una vuelta muchísimo más larga. Imagínense, si no tenemos para aprobar una reforma de la salud o una reforma pensional, que son leyes simples, sí. Imagínense una reforma constitucional para meter un articulito como el que metieron en la época del doctor Uribe para reelegirlo. Director, ya iba por tercera vez, aquí no estamos pensando en eso. Director, no, pero yo quiero volver a lo que usted ha señalado sobre los aportes de privados a las campañas políticas, porque en consonancia con esto que usted ha señalado, diciendo entonces pues que los congresistas quedaron empeñados a quienes les aportaron a sus campañas, en un acto de coherencia, ¿no debería el gobierno Petro cancelar todos los contratos que tiene con empresas vinculadas a Euclides Torres, quien fue uno de los grandes aportantes a la campaña? De los grandes aportantes a la campaña, y que hoy día tiene contrato, no uno ni dos, sino muchos contratos multimillonarios por haber hecho el respaldo económico a la campaña. Yo no conozco el tema, eso lo está investigando el TNE, hasta donde yo sé. Pero yo lo que le estoy diciendo es que pero es que, director, si le dicen a los congresistas, mire, ustedes no deben opinar de esto porque los financiaron, pues entonces en consonancia, coherencia sobre todo, que el gobierno le diga no a los contratos a Euclides Torres y su familia. No estoy hablando de investigaciones, estoy hablando de unos contratos que el gobierno ha firmado. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es, estamos hablando del tema de quienes patrocinaron a ciertos congresistas que hoy están saboteando las reformas del presidente en el Congreso. Yo no estoy de acuerdo con que se le dé participación a la empresa privada que ha financiado campañas. Esa es mi posición personal. Cuando el TNE diga si hubo esta financiación o no la hubo, pues ya me pronunciaría, pero hoy no me consta, no sé si pasó, porque yo no participé de ningún cargo directivo de la campaña. Yo simplemente era un soldado más ayudando a que el presidente ganara las elecciones, pero yo no conozco ningún intríngulis ni de la gerencia de la campaña ni de la campaña en sí mismo en sus finanzas.